Buenas tardes, los saluda Ángela Ruiz Romero, abogada de la Dirección Académica, y a nombre del Tribunal Constitucional y el Centro de Estudios Constitucionales, les damos la más cordial bienvenida a nuestro segundo día del ciclo de conferencias Constitucionalismo y Filosofía del Derecho en el siglo XXI, actividades que se enmarcan dentro de las celebraciones por el 20º aniversario de creación del Centro de Estudios Constitucionales. Esta tarde tendremos la oportunidad de escuchar y plantear preguntas al doctor Helder Domínguez Jaro, quien expondrá el tema La era del constitucionalismo se va al derecho desde la filosofía, y a quien le extendemos nuestro agradecimiento por haber aceptado la invitación que en su oportunidad le hiciéramos llegar. El doctor Helder Domínguez Jaro es magistrado del Tribunal Constitucional, director general del Centro de Estudios Constitucionales y profesor de Derecho en la Universidad de Lima. También agradecemos a nuestros participantes que el día de hoy han reservado un espacio de tiempo en sus agendas para acompañarnos en este evento académico. Y sin mayor preámbulo, dejamos en el uso de la palabra al doctor magistrado Helder Domínguez Jaro, dándole la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias. Agradecimiento también que hago extensivo al equipo organizador del Centro de Estudios Constitucionales. Hoy quiero hablarles sobre esa conexión, esa relación entre el derecho constitucional y la filosofía del derecho dentro del marco del constitucionalismo y la filosofía jurídica en pleno siglo XXI. Y esta idea es importante y sobre todo después de haber escuchado a los diferentes expositores en este ciclo de conferencias que se inició el día lunes con la presencia del jurista y filósofo del derecho Mauro Barberis, y que concluye el día de mañana con la profesora española Josefa Ruiz Reza. Han participado o están participando filósofos del derecho, abogados y constitucionalistas de 6 países. Y digo esto porque es significativo señalar que en estos 20 años del Centro de Estudios Constitucionales era ya oportuno y propicio desarrollar, debatir y analizar el pensamiento filosófico en torno a determinadas instituciones jurídicas o dado la experiencia jurídica. Y en esta oportunidad, el derecho constitucional. En consecuencia, creemos y estamos seguros que el conocimiento de las corrientes filosóficas no solamente van a influenciar, sino también en algún momento puede ser determinante en la construcción y formación de lo que podamos entender por derecho, o de lo que podamos entender de la experiencia jurídica, y en torno al cual nos desenvolvemos como sujetos del derecho. En esa línea, permítame más o menos esbozar cómo sería brevemente nuestra participación y en qué temas deberíamos nosotros incidir. Primero, ¿qué entendemos por filosofía del derecho? Y sobre todo, ¿para qué filosofamos o en todo caso, qué buscamos con la filosofía del derecho en relación con el mundo jurídico? Y esto importa una variedad de problemas filosóficos. La esencia de esta filosofía del derecho o la esencia misma, cuando hablamos de derecho, la conexión entre la filosofía del derecho y el constitucionalismo y las características de este constitucionalismo del siglo XXI, que tiene un horizonte dentro de lo que se ha etiquetado como constitucionalismo jurisprudencial. Esto es más o menos la tónica de nuestra participación. Y es que la filosofía es tan antigua como el ser humano y quizás su estudio o disciplina es reciente. Fíjense ustedes que la Constitución peruana de 1993, si bien es cierto, regula en su artículo número 2 una diversidad de derechos explícitos, desarrollados,
de manera general o de manera detallada. También en su artículo, por ejemplo, 2, inciso 18 de nuestra Constitución, establece que tenemos nosotros el derecho a mantener reserva sobre nuestras convicciones políticas, filosóficas, religiosas o de cualquier otra índole, así como guardar el secreto profesional. Ya nuestra Constitución política nos habla literalmente de nuestras convicciones filosóficas. Igualmente, nuestro artículo primero de la Constitución menciona un principio filosófico, un principio constitucional y democrático, como es la dignidad del ser humano. Y sobre esta categoría, que trasciende lo jurídico, hay una diversidad de teorías acerca de la esencia y naturaleza de la dignidad humana. Entonces, vemos por ahí ya algunos matices de datos filosóficos dentro de nuestra Carta Fundamental. Eso en sencillo dentro del ámbito normativo. Y dentro de la filosofía debemos nosotros ser categóricos que con la filosofía lo que buscamos es el conocimiento, por supuesto, de las cosas, de aquellas causas primeras y la fundamentación última del ser humano. Y la filosofía, en puridad, investiga la totalidad del ser humano, de aquello que también nosotros podemos percibir y de aquello que rodea a la naturaleza del ser humano. Y si en un principio podríamos señalar que el derecho es un conjunto de normas, hay una relación jurídica, un conjunto de preceptos que tratan de positivizar determinados hechos bajo determinados valores. Entonces, si asociamos la filosofía y el derecho, vamos a dar origen a una disciplina difronte, resultado precisamente del encuentro, cruce o confluencia de dos tipos de conocimiento o saberes, el filosófico y el jurídico. Entonces, ya tenemos acá esa primera vinculación entre la filosofía y el derecho. Así, la filosofía del derecho, en consecuencia, nos sirve o es un medio de la razón humana, de los principios cardinales y universales, primeros, principios supremos, o los fundamentos para justificar nuestras decisiones, o también los valores como la justicia, cómo deben ser. Estas bases fundamentales nos servirán para construir el derecho. La filosofía del derecho es, en consecuencia, una parte de la filosofía general que busca la verdad última, completa y fundamental del derecho. Algunos autores, como el filósofo español Manuel Atienza, nos dice que a través de la filosofía del derecho, lo que buscamos es transformar nuestra sociedad. Y probablemente no le falta razón, porque la filosofía no solamente tiene que tener un sentido teórico, en el sentido de estudiar las diferentes corrientes filosóficas, el naturalismo, el positivismo jurídico, el realismo, el tridimensionalismo y otras tantas, sino también tiene una aplicación práctica. Y eso es lo que también debemos rescatar. A través de la filosofía del derecho, debemos transformar la realidad. Debemos optimizar aquello que lo rodea al ser humano para su libre desarrollo de la personalidad. Por eso, pues, en sus orígenes, la filosofía del derecho ha transitado entre el mito al logos, desde las formas sagradas de las creencias religiosas a las explicaciones racionales sobre las cosas. Eso es pues todo un proceso de secularización del mito.
pero también probablemente encontremos algunos rezagos de aquella posición para separar la filosofía de creencias religiosas, como por ejemplo nuestro preámbulo de la Constitución de 1993, que se invoca a Dios todopoderoso para la construcción y afirmación de la Constitución vigente. Por eso, en alguna oportunidad, el profesor ya fallecido, Sigifredo Orbegoso, escribió un libro sobre las incoherencias de la Constitución de 1979 en relación con invocar a Dios dentro de una ciencia del derecho. Por supuesto, la Constitución del 99 recoge este preámbulo en pequeña proporción de párrafos, sin embargo, alude pues al aspecto religioso. Entonces, con la filosofía del derecho, si buscamos ese conocimiento último y conocer la naturaleza de aquello que creemos que es importante y un tema fundamental dentro del ser humano, entonces creemos que vamos a encontrar ahí las bases significativas y su relación con el derecho constitucional. Por supuesto, la filosofía del derecho, que se pregunta por esos grandes temas que vinculan al derecho. Por ejemplo, ¿qué es el derecho? ¿O cuál es la validez del derecho? ¿El derecho y la verdad? ¿El derecho y la ética? ¿El derecho y el poder? Por ejemplo. Así como también la relación del derecho con otras disciplinas, porque también estamos convencidos que el derecho no es una sola disciplina o en todo caso no es una isla, sino requiere del concurso de diversas disciplinas del saber, como por ejemplo las ciencias de la salud, la biología, las relaciones internacionales, la sociología, la filosofía, etc. En ese sentido, podríamos imaginariamente tener la idea de un cuadro donde en el centro está el derecho y este derecho tiene ramificaciones. Por supuesto, el derecho como ciencia o como dogmática del derecho, vamos a encontrar ahí a los derechos constitucionales, al derecho civil, al derecho parlamentario, al derecho laboral, al derecho de las telecomunicaciones, al derecho cartular, al derecho agrario, en fin, a la diversa disciplina dentro de la dogmática jurídica. Pero también vamos a encontrar alrededor de la dogmática jurídica otras disciplinas del derecho que apuntan a su afianzamiento. Por ejemplo, la sociología del derecho, la historia del derecho, el estudio de las instituciones o las leyes derogadas que sirven de base para la legislación actual, la antropología jurídica, el derecho comparado, la psicología jurídica. Y una de ellas es la filosofía del derecho también. Disciplinas que concurren para entender y comprender mejor el significado, la naturaleza del derecho y sobre todo para el quehacer interpretativo de las normas jurídicas. De esta variedad de disciplinas que concurren a la ciencia jurídica, encontramos la filosofía del derecho, que es un conocimiento fundamental sobre la cual se irá construyendo toda la arquitectura jurídica. Entonces, es importante, como no, la filosofía del derecho, como base precisamente para sustentar nuestras interpretaciones. Y hoy, que se habla de la argumentación jurídica, particularmente las decisiones públicas, llámese resoluciones judiciales o constitucionales, son el claro ejemplo del desarrollo de la filosofía o jus filosofía. Entonces, acudimos nosotros a la filosofía del derecho para poder interpretar las categorías propias del derecho, en esta ocasión del derecho constitucional. Y siempre decimos lo siguiente:
que antes de desarrollar cualquier otra disciplina del derecho, en materia penal, derecho público, derecho comercial, etcétera, siempre ingresamos por la primera puerta, que es el derecho constitucional. No estamos diciendo que el derecho constitucional esté por encima, la disciplina del derecho constitucional por encima de la demás disciplina del derecho. Estamos diciendo de que lo primero que hay que hacer cuando uno entra a un inmueble es a través de la puerta, no a través de la ventana. Entonces, esa puerta de entrada, de ingreso al mundo jurídico, es el derecho constitucional a través de la Constitución. Y tras la Constitución vamos a encontrar los diferentes pensamientos o corrientes filosóficas que van a tratar de explicar tal o cual interpretación. ¿Qué es el derecho, su definición o su esencia? Cuando quisiéramos nosotros definir el derecho, lo que apuntamos es describir el derecho, cómo nosotros describimos el derecho. El derecho, por ejemplo, tiene un conjunto de normas, el derecho son normas jerarquizadas, el derecho pretende regular determinadas conductas, el derecho apunta a determinados valores, el derecho escrito, ¿sí? El derecho utiliza ciertas palabras en latín. Entonces ahí estamos describiendo. El derecho sirve para relacionarnos. Emmanuel Kant decía que el derecho es relacional, por ejemplo. Entonces, estas diferentes características o descripción del derecho apuntan a una definición. Y cuando hablamos de esencia del derecho, buscar cuál es el núcleo fundamental del derecho de la ciencia jurídica. Para algunos, lo fundamental del derecho era la fuerza, la coerción. Si no hay fuerza y no hay coerción, entonces la norma jurídica no se cumple o no podríamos asegurar su fiel cumplimiento. O algunos dirán, la esencia del derecho es la libertad. No, no, la igualdad. No, quizás sea la equidad. En fin, entonces ahí vamos a encontrar, y ahí ya el debate, de las diferentes esencias del derecho o describir cómo es el derecho. Y eso responderá a cada contexto histórico y también en función a cada dimensión nacional. Y ahí pues vamos a encontrar las corrientes del justnaturalismo, del positivismo jurídico, del realismo jurídico. Estas tres primeras corrientes filosóficas, o en todo caso, las que han estado siempre presentes en el desarrollo del ser humano. Esta suerte de las tres cabezas de un dragón, como es esta triada. Lo que no impide el desarrollo de otras corrientes filosóficas, como por ejemplo la teoría tridimensional, la teoría egológica, la escuela analítica del derecho, el análisis económico del derecho, que podemos discutir si es o no una corriente filosófica, pero también está presente. Esta diversidad de corrientes filosóficas han tratado de explicar esta naturaleza, de encontrar la esencia del derecho, pero en su conjunto, desde una perspectiva positiva, creemos que al asumir nosotros una corriente filosófica, debemos siempre apuntar a la transformación de nuestro ordenamiento jurídico, buscando en la medida de lo posible rescatar ese principio de la dignidad del ser humano como eje, como corazón del ordenamiento jurídico y en consecuencia del constitucionalismo. Y es que la labor de filosofar, la labor de interpretación siempre ha estado presente en el desarrollo del ser humano. Interpretamos, desde que leemos una novela, hay una interpretación literaria. Desde que leemos una Biblia, hay una interpretación religiosa. Con mucha razón si hablamos de normas jurídicas. Entonces, ese quehacer interpretativo siempre presente, las corrientes filosóficas han tratado de buscar la mejor forma de interpretar en base a determinados postulados.
como también podemos señalar en relación a su naturaleza jurídica o la naturaleza en función a cada concepción filosófica del derecho. Yo recuerdo que en alguna oportunidad se decía de nuestro gran filósofo peruano Carlos Fernández Cesarego que él va al derecho desde la filosofía. Esto es, primero hace filosofía jurídica para luego tratar de explicarnos qué es el derecho. Y hoy, por supuesto, en pleno siglo XXI, los principios, el ascenso de los principios, como algunos denominan, las reglas jurídicas, las reglas de juego, las normas jurídicas, vamos a encontrar entonces dentro de esta variedad la aplicación de aquellos principios que tienen una raíz hermenéutica o los principios que nos van a señalar algún sentido en la interpretación. Por supuesto, como habíamos escuchado en anteriores exposiciones de este ciclo de conferencias, podemos llegar incluso a posiciones extremas en aras del principialismo. El constitucionalismo va encajando aquí entonces dentro de las corrientes filosóficas. Algunos han considerado que el neoconstitucionalismo sería pues una corriente filosófica o una variante en todo caso del positivismo o en todo caso un matiz del positivismo dándole mayor énfasis a los principios, a los valores. Pero en fin, ahí está el constitucionalismo en esta época. Sobre el constitucionalismo, ¿sí? Tiene sus inicios, por supuesto, con la Revolución Norteamericana de 1776. Luego vendrá, pues, la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, y después de la Segunda Guerra Mundial empieza todo una nueva etapa del constitucionalismo. En sencillo, podríamos decir que el constitucionalismo se debe entender también como un movimiento, como un movimiento en conocer y dar a conocer el texto constitucional, la Constitución. Y debemos recordar el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que establece precisamente en su artículo 16 que toda sociedad necesita de los derechos y de la separación de poderes, para que una sociedad tenga constitución, eso es derecho a la constitución. Entonces ya en esa declaración, que si bien es cierto, nace en Francia y es una declaración nacional, en los hechos se convirtió en una declaración universal. Y por supuesto, ya en la segunda mitad del siglo XX, con mayor propiedad, vamos a encontrar los primeros instrumentos internacionales sobre derechos humanos. El constitucionalismo, ahí tiene un avance, ese constitucionalismo histórico, ese constitucionalismo liberal sobre la garantía de los derechos y la separación de poderes. Por supuesto, vendrá el constitucionalismo, llámese social, donde vamos a incidir en los derechos socioeconómicos como derechos indispensables para el desarrollo y el crecimiento de los estados y, por supuesto, el bienestar de las personas. Este constitucionalismo en el siglo XX va a tener una posición dominante. Hablábamos de la Constitución del siglo XIX, del siglo XVIII, siglo XIX, pero también la Constitución del siglo XX, con la aparición de la figura de Hans Kelsen, que se constituye este ex juez y filósofo importante,
en cuanto a que la filosofía del derecho probablemente hay un antes y hay un después con la presencia de este constitucionalista y filósofo austriaco, porque aparece la Constitución Federal de Austria a inicios del siglo XX y la aparición de una jurisdicción especial, de una jurisdicción totalmente distinta a la judicatura, como es el Tribunal Constitucional. Ahora bien, este constitucionalismo, además de la presencia de los tribunales constitucionales, que por supuesto van desapareciendo antes de la Segunda Guerra Mundial y luego después de la Segunda Guerra se van a multiplicar, lo cual significa volver a pensar sobre el ser humano, va a tener este constitucionalismo dentro de su proceso histórico, va a tener también un rol significativo la presencia de los instrumentos internacionales de derechos humanos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, luego con la Convención Americana de Derechos Humanos en nuestra región, o llamado también, según este tratado regional, como Pacto de San José de Costa Rica. Aquí vamos a encontrar, ¿sí?, una posición importante de lo que entendemos por derechos fundamentales o derechos humanos. Ya no solamente qué debemos entender sobre los derechos, sino también cuáles son esos mecanismos de protección, esos instrumentos que van a permitir cautelar, garantizar los derechos y con ello garantizar la Constitución. Y aparecerán también, por supuesto, los tribunales internacionales, como complemento a los tribunales constitucionales. Entonces ahí vamos a encontrar ese proceso de constitucionalización del ordenamiento jurídico. Y aquí siempre vale recordar el artículo primero de la Ley Fundamental de Bonn, en Alemania, que establece, por ejemplo, que los derechos vinculan a los poderes públicos, tienen una aplicación directa. En consecuencia, el carácter normativo, la fuerza vinculante, vamos a encontrar con esta Constitución de 1949 un ingrediente sumamente importante en el desarrollo del constitucionalismo. Si el derecho constitucional va a estudiar aquello que es fundamental en un Estado, aquello que es fundamental para la persona, como por ejemplo la persona y sus derechos, como por ejemplo la estructura orgánica de un Estado, si eso es lo fundamental, el derecho constitucional tiene ese principio de totalizador, estudiar aquello que es esencial para el buen funcionamiento del Estado y sobre todo para el desarrollo de la persona y sus diferentes generaciones de derechos. Si eso es lo fundamental, si eso es lo cardinal, si es lo significativo, también tiene un correlato, o en todo caso tiene una base medular, que lo vamos a encontrar en la filosofía del derecho. Por ejemplo, la Constitución establece el artículo primero de la dignidad. La dignidad, este artículo primero recoge una corriente filosófica racional, el derecho natural racional, en la figura de Immanuel Kant, cuando señala que la persona y su dignidad es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Esto es, que se ha creado el Estado, se ha creado la economía, se ha creado el derecho como medios para que ese fin esencial, que es el ser humano, o sea, nosotros, podamos desarrollarnos libremente. El artículo primero de la Constitución regula este principio filosófico de la dignidad del ser humano. Es el reconocimiento de seres humanos hacia nosotros, como seres racionales, como seres históricos, que tenemos un pasado, un presente y un futuro, como seres bidimensionales, seres personales, pero también seres sociales, vinculados con nosotros.
este derecho a la dignidad viene a ser el sustento, el fundamento, por qué tenemos el derecho a la vida. Tenemos el derecho a la vida porque tenemos dignidad. Y aquí vienen las diferentes corrientes filosóficas por explicar qué es la dignidad o qué es la esencia del ser humano también. La libertad, por ejemplo, se entiende que es aquello que es esencial en el ser humano, la libertad y todas las demás libertades, que hoy también se denominan, por supuesto, derechos. Y además, por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha señalado en su jurisprudencia que el principio de la dignidad es un principio rector de la Constitución económica. Es decir, no solamente la dignidad como sustento y fundamento racional de los demás derechos, o en todo caso de los derechos fundamentales como el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, no discriminación, el derecho a la identidad, etcétera, sino también la dignidad como una base de la constitución económica, y con ello hacemos referencia ciertamente a los derechos socioeconómicos, a los derechos sociales. Entonces, este principio de dignidad como principio rector de los derechos de la constitución económica es un acápite de interés particular, como también la dignidad como un principio rector de organización. La separación de poderes se basa también en la dignidad, porque precisamente el poder se ha distribuido con el objeto de no concentrar el poder o asumir corrientes transpersonalistas, como es el autoritarismo, la dictadura, el fascismo, etc. Entonces tenemos aquí pues a la dignidad, que también lo vamos a encontrar, por supuesto, en, como decíamos, en la Constitución económica. Tenemos el derecho, por ejemplo, dos principios interesantes del derecho constitucional económico o de la Constitución económica es la libertad, la iniciativa y la libertad de contratar. Y por supuesto estos dos derechos se deben desarrollar sobre la base de la dignidad del ser humano. Y esto significa, por ejemplo, que nadie podría constituir una empresa, una sociedad anónima, una industria, nadie podría constituir si es que transgrede el derecho a la dignidad, si transgrede la moral, la seguridad o la salud pública, como así lo señala, lo prescribe nuestro texto fundamental. O también, si alguien quiere contratar, existe el derecho a la propiedad que es inviolable, pero ningún derecho es absoluto. Y si no es absoluto, tiene ciertos límites, ya sea implícitos o explícitos en función a cada ley fundamental. En nuestro caso, en nuestra Constitución peruana, establece, por ejemplo, como límite el bien común. Y si el bien común no está desarrollado por nuestra Constitución, si el interés general tampoco está desarrollado en nuestra Constitución, corresponde a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. De algún modo, tratar de definir lo que entendemos por bien común, por bienestar general, como límite importante de los derechos. Porque no puede haber libertinaje. Todo derecho tiene que tener ciertas limitaciones. Y en consecuencia, aquí también operan las corrientes filosóficas. Podemos o no estar de acuerdo con determinadas corrientes filosóficas, pero es importante siempre su lectura y también buscar aquellos fundamentos o en todo caso aquellos autores representativos para tratar de explicar las diversas corrientes filosóficas. Porque no solamente, como decíamos, son estas tres. Incluso dentro de esta triada hay sus variantes. Por eso los autores señalan que no podemos hablar de un justnaturalismo en singular, sino un justnaturalismo en plural. Lo mismo sucede con el positivismo jurídico. El positivismo jurídico que también podemos hablar como un positivismo metodológico, ¿sí?
y así una variedad de subvariantes del positivismo. Hace poco nos acompañaba en este ciclo de conferencias el filósofo de la Universidad de Trieste, Mauro Barberes, ¿sí? Que es un especialista en estos temas y que se está recurriendo siempre a sus lecturas y libros, y que gracias a los traductores podemos o se puede llegar al continente latinoamericano. Por ejemplo, él nos decía cuáles son esas tres, o en todo caso, cómo podríamos resumir al justnaturalismo y al positivismo, para tomar solo estas dos corrientes o estas dos posiciones. Decía lo siguiente, que el justnaturalismo tiene o maneja la tesis de la conexión necesaria entre derecho y moral. El derecho intolerablemente. El derecho injusto no puede siquiera llamarse derecho. Asocia la justicia o lo justo con el derecho. Por eso que el derecho, el justnaturalismo dice que la validez del derecho esa norma es válida en la medida que sea justa. Otra característica también es el objetivismo ético. Los juicios de valor son verdaderos o falsos, o al menos objetivamente justos o injustos. Una tercera característica es que ninguna tesis explícita acerca de la interpretación. No existe ninguna tesis explícita acerca de la interpretación, sino propensa al formalismo interpretativo. Y sobre el positivismo jurídico, el esquema es el siguiente, según este autor italiano. El positivismo jurídico maneja la tesis de la separabilidad, es decir, el derecho moralmente injusto puede ser llamado derechos. Entre derecho y moral se dan solo conexiones contingentes, no hay una conexión necesaria entre derecho y moral. Y por supuesto, el positivismo normativo de Hans Kelsen señala, por ejemplo, que la validez de una norma está en cómo ha sido producida, indistintamente si es justo o no. Y por supuesto, se llega al extremo de justificar una norma, un derecho normativo, incluso atentando contra la dignidad del ser humano, como es el derecho del nazismo. También traza en este esquema lo siguiente, para encontrar algunos elementos del positivismo jurídico. El subjetivismo ético. Los juicios de valor no son verdaderos o falsos, ni objetivamente justos o injustos, sino solo subjetivamente justos o injustos. Hans Kelsen dice que las normas no son ni verdaderas ni falsas, sino una norma jurídica o es válida o es inválida. Y finalmente se señala este autor que en todas las teorías de la interpretación, y hoy sobre todo la teoría mixta, hay casos de aplicaciones fáciles, y casos difíciles. Las disposiciones a veces expresan una sola norma, otras veces más de una. Y luego llegamos pues al neoconstitucionalismo, que en buena cuenta existe un constitucionalismo y lo que puede desarrollarse son variantes o continuación o mejoras, aunque también podemos encontrar algunos contrasentidos en el desarrollo del constitucionalismo. La filosofía del derecho se conecta con el constitucionalismo. Habíamos hablado sobre la dignidad, por supuesto, sobre la declaración de derechos. Vivimos un mundo de derechos humanos en los tiempos de los derechos, en palabras de Norberto Bobbio, o también algunos mencionan los derechos morales, siglo XXI, como es precisamente la corriente no positivista. La declaración de derechos de la primera, la segunda y la tercera generación, generaciones que se dan de acuerdo a cómo han sido reconocidos cronológicamente, porque el derecho es uno solo,
¿sí? Y del mismo derecho se pueden generar otros derechos, ya sea explícitos o implícitos o no enumerados, que se fundamentan en la dignidad del ser humano. La Constitución escrita y la fuerza vinculante también. El poder constituyente, hay toda una teoría del poder constituyente originario y derivado. Y aquí también vamos a buscar la naturaleza del poder. La filosofía del derecho nos puede hablar algo sobre el poder, por supuesto, al igual que la ciencia política. El poder como una necesidad social de la presencia del poder, porque el poder no es malo, lo malo es su mal abuso, su abuso del poder. Y esto genera, por supuesto, un poder cerrado, un único poder totalizador, etcétera. Entonces acá el poder constituyente también juega un dato importante. Miren, siempre hemos hablado nosotros de la triada de poderes, los poderes clásicos, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y que han servido, por supuesto, para la construcción de un Estado moderno. Pero hoy, siglo XXI, creemos que no es suficiente esa triada de poderes. Es necesario también la presencia de otros poderes constitucionales con el objeto de equilibrar y asignar de manera certera las funciones y atribuciones estaduales. Y aquí entonces, desde la filosofía de la triada de poderes, podríamos hablar ahora sobre la pluralidad de poderes públicos. Y ya se ha avanzado cuando hemos hablado o cuando se habla de los órganos, de los organismos autónomos constitucionales, las famosas OCA, que tiene su desarrollo en Europa y en México también. En el Perú hemos adoptado estos órganos autónomos constitucionales con la Constitución de 1979 y ratificados y se han creado nuevos organismos constitucionales con la Constitución del 93, como por ejemplo, se ha dividido el poder electoral en Jurado Nacional de Elecciones, la OMP y la RANEC. Pero acá la filosofía del derecho nos dice lo siguiente también. Si existe el equilibrio de poderes, el balance de poderes, esto es, los poderes están en una línea horizontal y la única diferencia son sus competencias, sus atribuciones, sus funciones, y si nosotros lo que queremos es un poder abierto, un poder democrático, que corresponde a una democracia constitucional o a una democracia de estirpe constitucional, esto es, una democracia de acuerdo con un texto constitucional, de conformidad con una ley fundamental, entonces estos poderes, al ser poderes independientes, que no están sometidos entre ellos, lo que no significa que existan controles interórganos, pero estos poderes que tienen un plano horizontal, sus propias atribuciones, y que no pueden ser menoscabadas por otros poderes, o en todo caso por los tres poderes, entonces están en esa línea. Creemos que debe existir una pluralidad de poderes públicos, como una nueva forma de repensar la separación contemporánea de la pluralidad de poderes. Y el control constitucional de la ley es propio de un derecho constitucional del siglo XXI. El control constitucional de inicio del siglo XX, control concentrado, o del siglo XVIII, control difuso, hoy ha tenido una mayor resonancia con la presencia de tribunales constitucionales y en la definición y en el desarrollo de los procesos constitucionales de la libertad. Entonces, detrás de un proceso constitucional hay una corriente filosófica. Incluso algunos hablan de una ideología. Han habido artículos sobre la ideología del Código Procesal Civil. Entonces, la jurisdicción constitucional tiene también en la filosofía del derecho sus cimientos, y es por eso que los filósofos del derecho también lo vamos a encontrar en el mundo o en el orden constitucional.
El Tribunal Constitucional peruano, en base, en base a esta corriente, sobre todo del constitucionalismo contemporáneo o del constitucionalismo democrático, ha ido trazando líneas jurisprudenciales interesantes. Por ejemplo, ha reconocido nuevos derechos en función al artículo 3 de la Constitución, en donde se establecen los derechos explícitos que se fundamentan en la dignidad del ser humano, corriente filosófica, o en un Estado democrático de derecho, el poder constitucional. Y es por eso que nuestro actual Tribunal Constitucional ha reconocido derechos como el derecho social a la energía eléctrica, al Internet. Luego salió una ley que reconocía el libre acceso al Internet, el derecho a conocer la identidad biológica, el derecho al olvido y también el derecho a la democracia reconocido recientemente por el Tribunal Constitucional. Entonces, miren, esa pluralidad de derechos van cada cierto tiempo reconociéndose, porque según la teoría del derecho racional y también asumida, creo yo, por el constitucionalismo, los derechos se reconocen, los derechos al corresponder a la naturaleza intrínseca del ser humano, lo único que hacemos es, en determinadas etapas históricas, reconocerlos positivamente, esto es, en una carta fundamental, los derechos. Hemos tratado de ser sucintos en la medida de que evidentemente hay una conexión y no un divorcio entre la filosofía y el derecho constitucional. Podríamos construir más o menos la figura así. Tenemos una base filosófica que recae en el ser humano. El ser humano tiene que vivir, convivir, coexistir con normas jurídicas, es decir, con normas o reglas de juego transparentes, y ahí aparece el derecho. Filosofía, aparece el derecho, precisamente para, el derecho aparece para regular la convivencia, la mejor convivencia del ser humano. Claro, en ese desarrollo seguramente han habido normas arbitrarias, ¿no? Normas totalitarias. Claro, el hombre no es perfecto y el hombre ha tratado siempre de crear nuevas formas para regular esta convivencia pacífica. Luego de estas normas tenemos un Estado, es decir, ese marco donde está esa persona y el derecho. Y el Estado, la teoría del Estado, es un Estado democrático, un Estado constitucional. Y en nuestro caso peruano, es un Estado descentralizado y un Estado pluricultural y un Estado de economía social de mercado. Y este Estado, a su vez, va a generar una pluralidad de poderes para finalmente llegar a el desarrollo integral de la persona y sus derechos. Es más o menos esa secuencia que queremos advertir. Y en cada etapa para construir una sociedad democrática en la cual los seres humanos podamos desarrollarnos, aparece de alguna forma estas corrientes filosóficas. No es simplemente teoría, también tiene su experiencia práctica. Por eso que cuando, por ejemplo, hacemos una demanda de amparo y se ha vulnerado un derecho, por supuesto que el primer derecho que se puede vulnerar es la dignidad, pero no basta solo la dignidad. Es necesario también otros derechos que van a permitir que la dignidad del ser humano se vaya desarrollando. Si yo demando el derecho, demando un proceso de amparo por la afectación o lesión de un derecho a la igualdad y no discriminación, también importa el derecho a la dignidad. Cuando, por ejemplo, se ha resuelto el caso de la píldora del día siguiente, también hay un razonamiento filosófico.
sobre la vida. Y hoy que el Tribunal Constitucional va a tener que resolver sobre, en un proceso de amparo de gestación por destitución, o llamado comúnmente vientre de alquiler, también vamos a encontrar ahí una posición filosófica. O cuando hablamos de la misma eutanasia, también. O también cuando vamos a hablar de la bioética, esto es, la conexión de la tecnología con la salud del ser humano, el inicio, el desarrollo y el fin del ser humano. Vamos a encontrar ahí las ciencias o la tecnología de la información. Y ahí la bioética también juega un papel importante. No estamos diciendo que ética es igual a filosofía. Por supuesto, son dos temáticas diferentes con sus propias características, ¿correcto? En la ética vemos lo bueno o lo malo, o la ética estudia la moral de los pueblos y una norma moral está en función al entorno social, histórico de cada sociedad, a su entorno cultural, responde a una época, ¿no? Como también la filosofía responde a determinadas épocas. Creemos que la filosofía hoy en el siglo XXI, la filosofía jurídica, tiende a transformar la sociedad. La filosofía del derecho es un recurso para una mejor interpretación, porque la interpretación no solamente es una interpretación originalista, buscar el espíritu del legislador, sino también es una interpretación evolutiva, una interpretación dinámica que necesite la filosofía del derecho. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional se pronunció en un proceso constitucional de amparo sobre la edad del adoptante. Nuestro Código Civil establece que quien va a adoptar a una persona, quien va a adoptar a un niño, por ejemplo, tiene que tener una edad sumado entre la mayoría de edad más la edad del adoptado, para que uno pueda ser adoptante. Es decir, si yo quiero adoptar a una persona de 5 años y yo tengo 25 años, ¿no? Entonces, sumado 25 más 5 son 30, ya superó la mayoría de edad, ¿no? La mayoría de edad. Y en este caso, el Tribunal Constitucional ha establecido que si no se llega a esa ecuación, o si es por determinados años, el tribunal ha señalado que si el adoptado y el adoptante han convivido por muchos años, entonces ahí hay un ingrediente a tomar en cuenta para la interpretación. No obstante no haber cumplido con ese dato numérico, pero cualitativamente el adoptante y el adoptado han convivido, han coexistido, han vivido en el mismo techo por más de 15 o 20 años, ese es un dato que no podemos dejar de lado. Y ahí hacemos una interpretación del espíritu de la ley, de la norma, que una vez publicado adquiere vida propia. Entonces ahí asumimos una corriente filosófica. Podría ser la teoría tridimensional del derecho, o podría ser una corriente del no positivista, donde están en juego determinados derechos. Entonces, es trascendental la búsqueda de una interpretación o asignarle una interpretación a los hechos con relevancia jurídica, y tras ello vamos a encontrar siempre una razón filosófica. La filosofía ha dejado de ser, no solo ha dejado de ser teórica para también tener una aplicación. La filosofía es importante para el ser humano, como también su aplicación. Y en la medida que nosotros tengamos claro, o en todo caso, en el caso de debamos debatir lo que entendemos por filosofía del derecho, lo que entendemos por interpretación jurídica, lo que entendamos por lo que es el derecho, para qué sirve el derecho,
yo creo que vamos a tener eh, un derecho acorde con los nuevos tiempos, un derecho acorde con el siglo XXI o un derecho pluralista también. El pluralismo jurídico se convierte también en una categoría necesaria, indispensable en este mundo global. Bien, esto son algunas ideas que hemos querido compartir a propósito de este ciclo de conferencias, porque los temas también de este ciclo de conferencias han sido variados, pero bajo un corte constitucional y sobre todo filosófico. Se han tratado, por ejemplo, sobre la independencia judicial, sobre la retórica, el derecho para el fin del mundo, sobre el error, sobre la dignidad, la identidad, sobre el derecho civil al derecho constitucional y mañana la filosofía jurídica y la tecnología. En todas estas exposiciones siempre vamos a encontrar un ingrediente filosófico. Podemos estar de acuerdo o no, lo importante es el debate público, ¿sí? Y porque estamos dentro de un contexto de una democracia constitucional que puede ser una democracia deliberativa, en fin, un constitucionalismo para algunos también dialógico, que podemos tener nuestras discrepancias, pero lo importante es siempre el intercambio de pareceres y opiniones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Helder Domínguez Jaro, por su exposición. Conforme a lo señalado, empezaremos con la sección de preguntas realizadas por las y los asistentes. Dentro de diversas preguntas, hemos seleccionado la siguiente, que ha sido hecha por Williams Alexander Moreno Andrade. Él señala, en el actual contexto sociocultural en el Perú, ¿cómo se deben aplicar los argumentos jurídicos y constitucionales en los órganos judiciales? ¿Los jueces deben actuar bajo la lógica o la razón del derecho filosófico? Claro, claro. Hemos hecho un cambio importante, miren. Tenemos el derecho positivo, ¿sí? Del siglo XIX, del siglo XX. Esto significaba que los derechos se interpretaban de acuerdo con la ley. Hoy, siglo XXI, la ley se interpreta de acuerdo con los derechos. Ahí hay un cambio importante. ¿Y eso qué significa? Que también debemos de dejar ese silogismo o esa silogismo, ¿no? Y también, miren, por ejemplo, el Código Procesal Constitucional, el nuevo Código Procesal Constitucional en los procesos de cumplimiento establece literalmente que debemos utilizar los criterios de interpretación literal, por ejemplo, histórico. Claro, esa es la primera interpretación que hay que hacer. La interpretación semántica, la interpretación de las normas, de las palabras, mejor dicho. Esa es una primera interpretación, pero no es suficiente. Luego tenemos una interpretación lógica. Tampoco si no es suficiente para conseguir los fines esenciales del derecho, entonces sí podríamos recurrir a otras interpretaciones. La interpretación sistemática, la interpretación institucional, la interpretación dinámica, la interpretación de acuerdo con la dignidad del ser humano. Entonces sí, hoy esa operación de silogismo está siendo, en la medida de lo posible, reemplazada, si se quiere, por esta interpretación extensiva de los derechos fundamentales. Los jueces, a diferencia, por ejemplo, de los tribunales administrativos o las inscripciones que se hacen en la RENIEC, claro, es una interpretación legal, pues, por supuesto, pero en los jueces son las únicas autoridades en el mundo y en el caso peruano que pueden aplicar una ley y que pueden hacer una interpretación más allá de la ley, en el sentido de no ser una interpretación legalista. O sea, sí se puede, y por eso creemos que no van a tener que ser sancionados, ¿no? Entonces, hay que recurrir a a estos diferentes criterios o métodos de interpretación, como se le quiera llamar, siempre pensando en el caso, por ejemplo, el derecho constitucional, principio de prevalencia de los derechos fundamentales,
¿sí? Y principio de la dignidad del ser humano y el principio democrático también, que hay que siempre tener en cuenta. Muchísimas gracias, doctor Helder Domínguez Jaro, por responder a nuestras preguntas. Y con ello, a nombre del Tribunal Constitucional y el Centro de Estudios Constitucionales, agradecemos la destacada participación del magistrado Helder Domínguez, así como la participación de nuestro público asistente al ciclo de conferencias Constitucionalismo y Filosofía del Derecho en el siglo XXI. La actividad académica ha concluido y los esperamos el día de mañana para continuar con nuestro tercer y último día de conferencias señaladas como Constitucionalismo y Filosofía del Derecho en el siglo XXI. Muchísimas gracias, magistrado. Gracias. Hasta una nueva oportunidad.